Querida familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Ya con la mirada puesta en las Navidades, en el día de Navidad, con todo lo que eso significa. Es verdad que este año será un poquito especial para todos. Con esto de la pandemia que nos están apretando, sobre todo porque tenemos que cuidarnos y tenemos que preservar pues todo lo que estamos viviendo, pues es normal que estemos viviendo estos momentos con cierta desazón y con cierta tensión. Yo quisiera aprovechar el momento pues para daros también mi visión sobre esto que estamos celebrando, el nacimiento del Hijo de Dios. Mirad, hay muchas palabras fuertes en el Evangelio, sobre todo de Jesús cuando habla de o con los prepotentes de su época, ¿no? No hay cosa que a Jesús le conmueva más que la soberbia de los unos que miran con desprecio a los otros y la angustia de los que se sienten maltratados por los demás. Y Jesús actúa con tensión, con enfado, con molestia y utiliza palabras muy fuertes para referirse a todos estos prepotentes y para sobreproteger a los más débiles. Pero hay una palabra en la Biblia, en el Evangelio, que a mí me resulta de una crueldad supina. Me parece que es lo más fuerte que se dice en el Evangelio. Y son las palabras referidas al nacimiento de Jesús. Dice el Evangelio: vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Vino a su casa y en su casa no se le acogió. No hubo sitio para él en la posada. No le reconocieron. Solo los pastores, que tenían fama de ser gente mala, ladrones que vivían en el campo y a los que se les hacía responsable de todas las dificultades y todos los robos y las historias, ¿no? Solo los pequeños tuvieron cabida para acoger al Hijo de Dios. Vino a los suyos, vino a su casa y los suyos no les recibieron. ¿Se imagina toda la historia preparando la venida a tu casa y que cuando llegas a tu casa no te acojan? ¿Se imaginan lo que supone que hayan estado preparando durante todo el año una visita a sus familiares, con toda la ilusión del mundo, con todo lo que ha supuesto de esfuerzo, de preparación, de llegada, y que en el momento en el que ustedes se presentan en su casa no les reciben? Esta es la experiencia del nacimiento de Jesús. Por eso cuando hablamos de la Navidad, hablamos de Nochebuena, hablamos de la encarnación del Hijo del Hombre, el Dios que se compra el pleito y se incorpora a nuestra historia, no estamos hablando de un acontecimiento grandilocuente que llame al aplauso y que llame a que la gente esté extremadamente feliz. Es verdad que no hay cosa más grande que el Hijo de Dios se haga uno de nosotros, como no lo vamos a disfrutar. Pero es verdad que el Hijo del Hombre viene a criticar una situación injusta. Dios quiere un mundo de iguales, un mundo de hermanos, un mundo de hijos, y se encuentra con un mundo muy desigual. Hay un escritor uruguayo que murió hace unos años, Galeano, que escribe mucho sobre la pobreza, sobre la miseria, y tiene una poesía muy bonita que yo he compartido muchas veces en el Facebook sobre los nadies. Y él habla de aquella gente que no son consideradas, aquella gente que no son más que número, más que carga laboral, aquella gente que en el fondo no son importantes. Es verdad que él hace una crítica
resaltando que los nadies quieren ser alguien, ¿no? En el fondo, que los nadies deberían de salir del ostracismo y ser considerados y ser valorados por los demás. En el fondo no acepta esa situación de los nadies, pero viene a restañar pues las heridas de los nadies que se sienten maltratados por los importantes. Yo estos días, intentando preparar la Navidad en este tiempo de Adviento, reflexionaba sobre si es importante, si es algo significativo, si nos hace más felices el ser considerados, el ser importantes, que el ser nadie, que el no ser considerado. Es más feliz aquel que es reconocido, aquel que es aplaudido, aquel al que se le hace la reverencia, que aquel que no es considerado, que no es reconocido, que es invisible para los demás. De verdad es más feliz el más importante, el más guapo, el que tiene más dinero, el que tiene más recursos, que el que no tiene nada, que el que no es significativo, que el que no es importante. ¿Está la felicidad en que la sociedad en la que vivimos te considere de los importantes? ¿O también se puede ser feliz siendo nadie? Jesús llegó siendo nadie y no reivindicó ser importante. Ni siquiera se acercó a los importantes haciéndole la reverencia para que así le consideraran a él. Él nos enseñó que la felicidad no depende de ser importantes. A lo mejor podemos construir un mundo donde lo importante sea lo que no es tan significativo. Yo estos días compartía una charla con gente que siente que se les va la vida, con gente que siente que ya lo han dado todo y que no les queda nada por dar. Y en su dolor, su tristeza no está en que su vida pueda acabar, sino en cómo se sentirán los demás cuando su vida se acabe. ¿Es esa persona menos feliz porque sea nadie que los que son considerados y valorados? Me hablaban el otro día de un señor al que le proponían ascensos laborales, reconocimiento laboral en su empresa, ser considerado. Pero para eso tenía que renunciar a estar más tiempo con su familia, tenía que renunciar a valores que para él son esenciales. Y tomaba la decisión de renunciar a ese ascenso en función de aquellas cosas que él consideraba más importantes. ¿Es menos feliz este señor que es capaz de decir, prefiero el ser nadie al ser importante y para ser importante tener que renunciar a otras cosas? O aquella madre que es capaz de esforzarse continuamente por poner lo mejor de sí en el empeño de sacar a sus hijos adelante, demostrándole que lo importante de las personas no está en el ser consideradas, sino el vivir su proyecto existencial, sus sueños, aquellas cosas que valoraba, y que eso es lo que puede engrandecerle la vida. Es menos feliz esa madre porque no sea considerada en la sociedad en la que vivimos. Venimos hablando todos estos días de los fantasmas, aquellas cosas que se nos van apareciendo continuamente en nuestra vida y que parece que nos cuestionan nuestra alegría y nuestra felicidad. O de aquella moneda que no habíamos conseguido y que hacía que se nos olvidara las otras 99. En una sociedad tan competitiva como la que tenemos, solo son considerados aquellos que están dispuestos a agachar su cabeza frente al poder, frente al prestigio, frente al dinero.
Aquellos que son capaces de renunciar a su propia vida para ser serviles frente a aquellos que se sienten los poderosos del mundo y que por tanto están dispuestos a marcarnos la vida. En una sociedad competitiva, el éxito depende del triunfo laboral, del dinero que tengas, del coche que manejes o de la casa que tengas. Jesús viene siendo un nadie. Ni siquiera los suyos le reconocieron. Ni siquiera los suyos le acogen en su casa. Y por eso el mensaje de la Navidad no es un mensaje para satisfechos. Es un mensaje para aquella gente que sabe que necesita de los demás para salir adelante, para construir su sueño, para hacer un mundo mejor que el que tenemos. La Navidad tiene sentido para aquellos que tienen cicatrices en su alma y que no saben cómo sanar las heridas de su vida y no saben cómo levantarse cada día con ganas, con empeño, con ilusión. La Navidad es para aquellos que sienten que necesitan de alguien que les mire y que les tienda la mano. Y necesitan saber que Dios no se olvidó de ellos. Que aunque el mundo en el que vivimos no los considere, Dios no se olvidó de ellos. Que aunque nadie le pase la mano por la espalda, Dios no se olvidó de ellos. Que aunque la gente muchas veces les mire con desprecio, para Dios son los más significativos. Por eso, frente a estas personas impostadas del poder y de la importancia y de la soberbia, Jesús reacciona con dureza. Frente a los pequeños, frente a los nadie, frente a los que no son considerados, Jesús actúa siempre con una sobreprotección añadida. Es como si quisiera recordarnos que este mundo no lo construyen los importantes, esos son los que mandan, pero el mundo los construyen los invisibles, la mayoría de nosotros, los que no somos considerados, los que no somos valorados, los que no somos tan importantes. El mundo solo se puede construir desde los de abajo. Por eso el Evangelio es una llamada de atención a los más pequeños para que entre todos seamos capaces de ponernos a trabajar por construir un mundo más justo. El mundo no va a ser mejor porque tú seas más importante. El mundo va a ser mejor cuando tú seas capaz de ser feliz porque eres capaz de vivir tus sueños y de trabajar por hacer realidad esos sueños. Feliz Navidad. Deja que el Señor entre en tu vida. Ese que no fue reconocido. Que te diga en el fondo de tu corazón que para ser feliz no necesitas ser reconocido. Que solo seremos felices si ponemos lo mejor de nosotros en construir estos pequeños sueños que van haciendo de nosotros hombres y mujeres felices. Deja que Jesús entre en tu vida. Te va a recordar que también los pequeños podemos ser felices. Feliz Navidad. Que disfrutes el paso del Señor por tu vida y que cuando llame en la tuya, que también es su casa, ahí sí seas reconocido. Feliz Navidad, pero de la de verdad.